Bueno, pero para este video veremos la semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos hay que tener claro que es diferente a la congruencia de triángulos. Congruencia de triángulos es que sean iguales los triángulos. ¿En qué? En sus medidas y en sus ángulos. Pero como se puede observar aquí, el triángulo 1 y el triángulo 2 no tienen las mismas medidas, pero deben de tener los mismos ángulos, ¿sí? Y al tener los mismos ángulos, la forma se conserva. El triángulo 1 debe de tener el mismo patrón que el triángulo 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber que un triángulo es semejante a otro sin necesidad de medirlo? Para eso existen tres criterios de semejanza de triángulos. Entonces, en el criterio 1 nos dice que los tres lados deben de ser proporcionales entre sí. Entonces vamos a sacar una constante que se llama constante de proporcionalidad. En este caso yo voy a sacar triángulo 1 entre el triángulo 2. Una proporcionalidad nos las va a hacer por medio de una división. Entonces en este caso voy a checarlo como del lado A al B, o sea el segmento AB debe ser proporcional al segmento del D al E, ¿sí? Entonces el segmento de AB, que es el lado de este triángulo, debe ser proporcional a este, o sea, al D al E. Entonces yo hago la división 12 entre 6 y podemos observar que tenemos un 2. ¿Qué significa ese 2? Que es dos veces el triángulo, ¿sí? Y por obvias razones, 12 y 6, ¿sí? Si ustedes pueden observar 6, entonces es el doble de 12. Y eso se debe de conservar en todos los lados, ¿sí? En este caso podemos observar que del 6 al 3 tenemos el doble, ¿sí? Entonces lo hacemos lo mismo, 6 al 3 es el doble, ¿sí? Y también del 5 al 2.5, del 5 al 2 tenemos al 2.5 tenemos el doble, que significa que tenemos un lado proporcional, otro lado proporcional y otro lado proporcional. Entonces significa que este triángulo y este triángulo, el triángulo 1 y el triángulo 2, son proporcionales entre sí. Aquí puse este ejemplo para darnos cuenta cómo podemos checar si es proporcional o no es proporcional. Y por obvias razones aquí lo puse muy fácil. 6 por 2, 12. 3 por 2, 6. 2.5 por 2, 5. Entonces es el doble, ¿sí? Hay que tener cuidado. Si ustedes toman siempre el lado más grande entre el lado más chico, nos va a dar un número arriba de 1 que nos dice cuántas veces es más grande uno que el otro, ¿sí? En este caso el más chico que el más grande que el, cuántas veces cabe en este de aquí, ¿sí? Entonces, ahora el criterio 2 de, bueno, esto ya terminó, ¿sí? Entonces el triángulo 1 y el triángulo 2 son semejantes debido a que los tres lados son proporcionales entre sí, ¿sale? No la misma medida, sino la proporcionalidad entre ellos, en este caso el doble, ¿sí? Entonces aquí ya terminamos el criterio 1. El criterio 2 es cuando los dos ángulos son iguales al del otro triángulo. Entonces aquí yo puedo observar dos triángulos, tengo el triángulo 1 y el triángulo 2, pero en este caso no tengo las medidas de los ángulos, pero puedo observar que tengo este señalamiento. Este señalamiento nos dice que este ángulo debe de ser a fuerzas de 90 grados. ¿Sí? Entonces podemos ya observar que del triángulo 1 y del triángulo 2 tenemos dos ángulos ya iguales, que en este caso son 90 grados. No deben de ser proporcionales cuando hablamos de ángulos, sino que deben de ser iguales. Ahora, ¿cómo puedo saber si me falta otro ángulo? En este caso podemos observar que esta línea y esta línea son lo que habíamos visto, que se intersecan y aquí hay un vértice y que este es opuesto al vértice, estos dos ángulos. Habíamos quedado que los ángulos opuestos al vértice deben de ser iguales. Entonces significa que este ángulo que está aquí tiene la misma medida y que el del triángulo 2, ¿sí? Y aunque yo no sepa cuánto es, a pesar de que yo no sepa cuánto es, esa medida debe de ser exactamente lo mismo, por lo que ya habíamos visto de esas proporciones, de esa regla, que el vértice opuesto, ¿sí? Los ángulos opuestos al vértice deben ser iguales como cuando se prolongan así de esta manera. Entonces, aquí en este caso ya tenemos que es 1, ¿sí? Con este, y este que está aquí con este que está aquí, ¿sale?
lo podemos, le pueden poner letras si quieren, pero ya, y ahí se puede observar que son semejantes. Entonces ya con esto terminamos el criterio 2, ¿sí? Ahora en el criterio 3 nos dice LAL. ¿Qué significa LAL? Lado, ángulo, lado. Entonces significa que un lado debe de ser proporcional al otro lado y después el ángulo y después el lado. Pero tengan cuidado, debe de ir en ese orden: lado, ángulo, lado, ¿sí? No puede ser lado y luego este ángulo de acá y luego este, no. ¿Sale? Entonces podemos observar que del 5 al 15, ¿sí?, hay una proporcionalidad como esta de aquí. ¿Cuál es la proporcionalidad que existe? Pues que son 3 veces, ¿sí? Si yo multiplico por 3, entonces puedo observar, en este caso la constante de proporcionalidad es 3. 5 por 3 nos da 15. Entonces, si esto se cumple, entonces este lado también debe ser por 3. Entonces, vamos a ver, 6 por 3, 18, ¿sale? Y como lo obtuve eso, pues ya saben, es 18 entre 6, como se observa en este de aquí, ¿sale? El lado más grande entre el lado más chico me da la proporcionalidad arriba de 1, ¿sí? Debe de ser siempre de esta forma. Bueno, no debe ser siempre, es lo más recomendable para este curso, realizarlo el lado más grande entre el lado más chico para obtener este número, ¿sí? Ahora podemos observar que ya tenemos dos lados, ¿sí?, proporcionales, y el ángulo que está aquí es exactamente el mismo. Entonces, este lado con este, ya tenemos uno, lado, ¿sí?, este de aquí. Luego el ángulo, ¿sí?, ángulo, ya tenemos este de aquí. Después, este lado con este lado. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que ese triángulo que puse ahí de ejemplo, estos dos triángulos que puse de ejemplo, el triángulo 1 y el triángulo 2, también son semejantes entre sí, ¿sale? Entonces, ¿cómo puedo poner yo que todos estos triángulos son semejantes entre sí? Pues triángulo 1 es semejante a triángulo 2. Con este pequeño símbolo yo me aseguro de decir que el triángulo 1 es semejante al triángulo 2. Espero que hayan entendido.